Saludos cordiales, soy Fabricio Ceballos, bienvenidos a una nueva entrega de Enfoque Mundial. Desde que finalizó la Segunda Guerra Mundial en el año de 1945, más de 26 millones de personas han muerto a causa del impacto de un arma ligera. Según la Organización de las Naciones Unidas, se considera armas ligeras a revólveres, pistolas, rifles y carabinas, rifles de asalto y ametralladoras de pequeño calibre, incluso lanzagranadas, cañones antiaéreos portátiles, cañones anticarros, lanzadores portátiles y misiles contra carros. A pesar de que todas estas armas mencionadas representan una parte mínima del gran universo de armas que existen, su bajo costo ha permitido que una significativa parte de la población tenga fácil acceso a ellas, usándolas no solo para la protección personal y diversión, sino que también para actividades delincuenciales, guerrilleras e incluso para sorpresivos ataques en centros educativos, como se han reportado varios casos durante los últimos años. Hoy en Enfoque Mundial analizaremos el negocio de las armas, los países que más venden y compran, cuánto dinero mueve, la carrera armamentista que se registra en el mundo y las víctimas mortales que ha ocasionado su fácil acceso. Bienvenidos. Aproximadamente 90 millones de estadounidenses acumulan cerca de 270 millones de pistolas, escopetas y rifles de asalto. Las estadísticas afirman que el 47% de los hogares de ese país cuenta al menos con un arma y los números siguen creciendo. La llegada de Barack Obama al poder en el año 2008 marcó el inicio de un boom en la venta de armas de fuego. Según datos de la Agencia de Tabaco, Alcohol y Armas de Fuego de Estados Unidos, ATF, actualmente hay más de 50,000 comercios autorizados para la venta de pistolas, rifles e incluso ametralladoras en todo ese país, y la demanda de armas aumenta casi a diario. El FBI reconoce haber realizado 16,5 millones de revisiones de solicitud para la posesión de armas de fuego en el 2012, un récord histórico. Por citar ejemplos, las ventas del fabricante estadounidense Ruger han crecido un 86% en los últimos años. A pesar de la crisis, ha vendido armas por valor de 118 millones de dólares. Su rival, Smith & Wesson, se ha visto obligado a ampliar su plantilla para poder abastecer la creciente demanda. Estados Unidos no puede prescindir, crea empleo y genera unos beneficios de 31,000 millones de dólares. Las exportaciones de pistolas alcanzaron el año pasado 8.500 millones de dólares, más del doble que en el año 2006. El volumen de negocios de los fabricantes de armas cortas no ha parado de crecer en los últimos años desde 2010. La industria ha creado 26,000 puestos de trabajo directos en los últimos 2 años, a pesar de la crisis, con un salario medio por encima de los 44,000 dólares. El impacto del mercado de las pistolas en la economía estadounidense es enorme. Solo en el año 2012 superó los 31,000 millones de dólares, según los datos del último informe publicado por la Fundación Nacional de Deportes de Tiro de Estados Unidos, NSSF, que agrupa a los principales mayoristas y minoristas del sector. En Estados Unidos es un derecho establecido en la Constitución hace más de 200 años que sus ciudadanos puedan estar armados, y son los sectores conservadores los mayores defensores de este derecho. De hecho, la Asociación Nacional del Rifle, NRA, fundada en 1871, es una de sus más férreas defensoras. De acuerdo a la cadena informativa NBC, la Asociación del Rifle otorgó más de 21 millones de dólares a la campaña electoral del actual presidente Donald Trump, por lo que es difícil pensar en una eventual eliminación de esa disposición constitucional. Pero ¿cómo se puede comprar un arma en Estados Unidos? El trámite es relativamente fácil. Primero se debe acudir a un distribuidor autorizado. El siguiente paso es presentar una identificación oficial. El tercer paso es presentar una verificación de antecedentes federales. Como cuarto paso está llenar un formulario en el que, entre otros, se pide información sobre el estado de salud del comprador y el estado de inmigración. Y como quinto y último paso está el pago 3 días después
en caso de que apruebe el trámite el Sistema Nacional Instantáneo de Antecedentes Penales. Y al contrario de lo que se pudiera pensar, el drama desatado por los asesinatos múltiples en Estados Unidos no frena el deseo de los ciudadanos de adquirir un arma. En Aurora, estado de Colorado, escenario de la matanza en el estreno de la película Batman, que dejó 12 muertos y decenas de heridos en el año 2012, las ventas de pistolas subieron en los 3 siguientes días al incidente, en un 43% según datos oficiales. Después de que un hombre armado con una pistola Glock matara a 3 personas en un centro comercial de Arizona en el año 2011, las ventas de esa arma aumentaron en el estado en un 60%, en un solo día con respecto al mismo día del año anterior. Lo mismo ocurrió en Ohio con un aumento del 65%, en California con el 16% o Nueva York con 33%. De inmediato veamos un breve recuento de los principales ataques producidos en los últimos años por personas que han tenido fácil acceso a adquirir armas. Estados Unidos ha sufrido numerosos tiroteos en los últimos 30 años, siendo los tiroteos en escuelas los más frecuentes y los más comunes. En una localidad de poco más de 20,000 habitantes, el miércoles 15 de febrero, el joven Nicolás Cruz, de 19 años, abrió fuego en su antiguo instituto, el Stoneman Douglas, disparando contra los estudiantes y provocando una masacre en la que murieron 17 personas y otras 15 resultaron heridas. Cruz utilizó un rifle AR-15 semiautomático. 58 muertos y cientos de heridos dejó el ataque de Steven Paddock, un jubilado de 64 años, quien disparó desde la habitación de su hotel al público que asistía a un concierto de música country en Las Vegas. Nadie sabe aún por qué lo hizo. En Orlando, la matanza de la discoteca Pulse fue el golpe a la comunidad gay. El 12 de junio de 2016, un joven de 29 años llamado Omar Meiten abrió fuego con un rifle de asalto y acabó con la vida de casi medio centenar de personas e hirió a otras 53. El 2 de diciembre de 2015, Syed Farrokh, de 28 años, y su esposa de 27 de origen pakistaní mataron a 14 personas en un centro de servicio social para discapacitados. El Estado Islámico dijo que los asesinos eran seguidores suyos. Es una de las matanzas grabadas en la memoria de los estadounidenses porque la mayor parte de las víctimas eran niños. Ocurrió poco antes de Navidad, el 14 de diciembre de 2012. Un joven entró en la escuela de primaria Sandy Hook y disparó 154 balas. Acabó con la vida de 20 niños y 6 adultos. En lo que va del 2018 se registran 18 tiroteos en escuelas estadounidenses. Esto equivale a una media de un tiroteo cada 60 horas, más del doble que en cualquiera de los 3 años anteriores en el mismo periodo. Estados Unidos tiene la tasa más alta de asesinatos cometidos con arma de fuego personales entre los países desarrollados. Además, es la nación con más armas de fuego en manos de civiles a nivel mundial. Se estima que cada año se destinan más de 1,5 billones de dólares en gastos militares en todo el mundo. Según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, SIPRI por su sigla en inglés, por primera vez en 5 años, las ventas de las 100 principales compañías de armas del mundo se incrementaron. Se totalizaron 374.800 millones de dólares en 2016, es decir, más de 1.000 millones de dólares al día, lo que representa un aumento de 1,9% con respecto al año anterior. Las principales fabricantes venden ahora 38% más que en el año 2002, cuando la organización comenzó a divulgar estos datos. Ello en medio del 5º año más mortífero desde el fin de la Guerra Fría. Hay que agregar a estas cifras que muchos países industrializados tienen una industria nacional de armas para abastecer a sus propias fuerzas militares. El comercio ilegal de armas pequeñas es frecuente en muchos países y regiones donde existen problemas políticos. La guerra, además de ser una actividad esencialmente destructiva, es un muy lucrativo negocio que mueve la economía de varias naciones alrededor del mundo. Según el mismo Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, los 10 principales productores de armamento en el mundo son los siguientes. El primer lugar lo ocupa los Estados Unidos con el 33% del total de exportaciones de armas. El segundo puesto está Rusia
con el 25%. En tercer puesto está China, con el 5,9%. Francia en el cuarto lugar, con el 5,6% de las exportaciones. Alemania le sigue con el 4,7%. El Reino Unido en sexta posición con 4,5%. En el séptimo puesto, España con el 3,5%. En octavo lugar está Italia con el 2,7%. En noveno lugar, Ucrania con el 2,6%. En décimo lugar, Holanda con el 2% de las exportaciones mundiales de armas. Veamos ahora los 10 países que más armas compran en el mundo. En la lista se destacan asiáticos y árabes, y a la cabeza está India con el 14% del total de compras, Arabia Saudita con el 7%, China con el 4,7%, Emiratos Árabes Unidos con el 4,6%, Australia con el 3,6%, Turquía con el 3,4%, Pakistán con el 3,3% del total de importaciones de armas. Vietnam y Estados Unidos con el 2,9% de compras. Y en décimo lugar se encuentra Corea del Sur con el 2,6% del total de las importaciones de armas en el mundo. Sin duda las armas están presentes en el día a día de los conflictos mundiales. Las rivalidades entre las grandes potencias, las guerras civiles como las de Siria y Yemen han fomentado que esta industria tenga un despunte. Según Peter Wisman, del Instituto Internacional de Investigaciones para la Paz de Estocolmo, SIPRI, la industria de las armas mueve 100.000 millones de dólares al año. Según las cifras de SIPRI, las ventas de armas en el mundo entre 2013 y 2017 fueron 10% mayores que entre 2008 y 2012. Este instituto calcula que Estados Unidos capta el 34% de las ventas mundiales de armas. El total de ventas de armas de Estados Unidos es 58% mayor a lo que vende Rusia, el segundo exportador mundial de armamento. Sin embargo, este negocio también tiene un componente ilegal que genera gran cantidad de dinero. Según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, se mueve entre 170 y 320 millones de dólares anuales en el mundo. Luego del tráfico de drogas, el de armas es el segundo negocio ilegal más lucrativo y sus consecuencias también son devastadoras. Se estima que cada año mueren más de 500.000 de personas en el mundo por la violencia derivada del armamento ilegal. Grupos paramilitares, guerrilleros, insurgentes, piratas y hasta gobiernos dictatoriales compran y venden armamento ilegal. Entre los principales tipos de armas de este mercado negro están pistolas, ametralladoras, fusiles, cohetes, lanzagranadas, cabezas de mortero y granadas de mano. Existen dos tipos de piezas que articulan el negocio del tráfico de armas. Por un lado, los corredores de armas, que son quienes se encargan de hacer los acercamientos entre vendedores y compradores y financistas para cerrar los negocios. Y por otro lado, los transportistas, que se encargan de ver vehículos, rutas y personal necesario para trasladar las armas luego de cerrado el negocio. A pesar de que en el mundo existen grandes problemas de pobreza e inequidad y enfermedades que requieren investigación para ser combatidas, estos temas han tenido menos importancia para ciertas naciones que han privilegiado destinar grandes sumas de dinero al tema armamentista. La inversión en equipamiento militar sobrepasa cifras inimaginables. El mismo presidente Donald Trump, al asumir su cargo, se planteó reforzar la capacidad militar de Estados Unidos. Y el presidente ruso Vladimir Putin se ha fijado como meta modernizar su ejército y renovar su arsenal militar en 10 años. El ranking de fuerzas militares del Global Firepower, presentado en el año 2017, revela cuáles son los ejércitos más poderosos a nivel mundial. A partir de la evaluación de 50 parámetros, entre los que se destaca el número de soldados, la cantidad y diversidad de armas, el presupuesto anual que reciben, incluso la ubicación de los países y los recursos naturales que juegan a favor de los estados, los 5 ejércitos más poderosos son los siguientes. Estados Unidos, que posee 2.363.675 soldados, 13.762 aviones,
5.884 tanques de combate y 19 portaaviones. Su presupuesto se estima en 587.000 millones de dólares. El segundo lugar lo ocupa Rusia, con 3.371.027 soldados enlistados. Sin embargo, su presupuesto es menor, 44.600 millones de dólares, al igual que su equipamiento técnico militar. China se encuentra en tercer lugar. Sus filas lo integran 3.712.500 efectivos, 2.955 aeronaves y 6.457 tanques de guerra. Cuenta con un presupuesto de defensa de 161.700 millones de dólares. La India es el país con más personal militar en el mundo, con 4.207.250 soldados. Posee 2.102 aviones, de los cuales 676 son de combate y 4.426 tanques de guerra. Su presupuesto de defensa asciende a 51.000 millones de dólares. En quinto lugar se encuentran los franceses, que se considera un ejército muy poderoso a pesar de tener apenas 387.635 miembros. Sin embargo, cuenta con 118 barcos, de los cuales 4 son portaaviones. Su presupuesto se estima en 35.000 millones de dólares. Pero para poder dimensionar la magnitud de las cifras que se destinan o que destinan estos países en defensa, la comparamos con el presupuesto general de todo el Estado ecuatoriano, que llega a 34.853 millones de dólares. Sin duda, la inversión en armas es inmensamente mayor que los presupuestos totales de países en vías de desarrollo como el nuestro. Pero la inversión en temas armamentísticos no es nuevo, y a través de la historia podemos ver que las competencias por la hegemonía mundial muchas veces se ha basado en el poderío militar. Una de las características de la Guerra Fría fue el fortalecimiento de la carrera de armamentos. Cada una de las dos principales potencias se preocuparon por acrecentar sus arsenales bélicos y especialmente los nucleares. La historia de las competencias armamentísticas en el mundo se basa en las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea y luego Rusia. Pero esta carrera no se refiere solo al armamento nuclear. También se vincula a la producción de otras armas, desde las más importantes hasta las armas ligeras. Y hoy en día son utilizadas por civiles quienes las adquieren fácilmente. Al principio de la Guerra Fría, solo Estados Unidos disponía de estas armas, lo que aumentaba significativamente su poder bélico. Por ello, la Unión Soviética inició su propio programa de investigaciones para producir también tales bombas. Hoy en día, el Club de Naciones con importante arsenal armamentístico lo conforman 8 países: Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Reino Unido, India, Pakistán e Israel. Y el nuevo miembro es Corea del Norte. Se señala que el costo de la carrera armamentista mundial alcanzaría el mayor registro de la historia, aproximándose a los 5,1 billones de dólares, lo que significaría un importante aumento próximo al 50% en los últimos años. La nueva escalada armamentista secuestra recursos económicos muy cuantiosos, que bien los gobiernos podrían canalizar esos recursos en bienestar social. Regresamos en breve con más información sobre el negocio de las armas en el mundo. Siga con nosotros. Gracias por seguir con nosotros. A esta hora nos acompaña ya en Enfoque Mundial Ricardo Camacho, experto en temas de seguridad, para hablar sobre el negocio de las armas. Ricardo, bienvenido a Enfoque Mundial. Gracias, Fabricio. Un cordial saludo a ti y a los televidentes que nos están viendo en sus hogares en este instante. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, para empezar esta entrevista, ¿por qué la gente ahora ha optado por armarse? ¿Por qué hay esta tendencia a nivel mundial? Bueno, el tema de la violencia también ha complicado, es decir, los asaltos hace 30, 40 años eran sin mayor
violencia, sin mayor agresividad, y lo que máximo que hacían era en esa época no había celulares, lo que le quitaban era la billetera, le daban un golpe, se llevaban el reloj, pero ahora encima que le asaltan a la persona, no solo en el Ecuador, sino en varios países de América Latina, le van asesinando, es decir, la idea no solo es robar, sino algunas personas buscan hacer un daño físico a la persona que es agredida. Violentar a la víctima. Exactamente, y como que causa un poco de placer también esa acción. Y bueno, y precisamente eso es lo que ha motivado a muchas personas a tratar de buscar un arma para tratar de garantizar su seguridad, sentirse más seguros. No, realmente el concepto sí es, la gente piensa que por tener un arma de fuego en su bolsillo, en su cintura, va a estar más seguro, es lo peor que puede hacer una persona, porque para manejar con propiedad un arma de fuego, sea una Glock, una 9 milímetros, una 22, una 38, usted tiene que seguir una capacitación importante y una capacitación mensual, es decir, hay que tener propiedad para manejar el arma de fuego. Después tiene que realizar unas pruebas psicológicas, a ver si uno no pierde la cabeza cuando está manejando y lo primero que saca es el arma de fuego, es decir, me pongo a discutir con el joven, con la señora del carro de adelante, me insulta, me ofende, y claro, yo lo primero que hago es sacar el arma de fuego cuando el arma de fuego es el último recurso que tiene la policía, Claro. y peor un ciudadano civil. Yo creo que en el gobierno pasado se hizo una buena decisión en la ley de portación de armas del Ecuador, es decir, es muy complicado el portar armas en la calle, en la vía pública. Pues se tiene portación de armas en los domicilios, pero también están basados en los principios básicos del uso de la fuerza de Naciones Unidas. Bueno, Ricardo, ¿qué implica que una persona finalmente decida tener un arma? ¿Es una amenaza latente? ¿Es esa persona con un arma de fuego, por ejemplo? Esta persona debe saber que lo que tiene es un arma para matar a una persona. Es decir, es para defensa propia, obviamente, pero si tiene un arma, la va a tener que sacar. Cuando uno saca un arma de fuego, no es para chistear, no es para asustar, es para utilizar. Pero el peligro tiene que ser real, eminente y factible. Si usted dispara un arma de fuego, le van a llevar a la unidad de flagrancia, así el delincuente ha ingresado a su domicilio, y usted tiene que demostrarle al juez que hubo un principio de legalidad, necesidad, proporcionalidad, legítima defensa, que el peligro era eminente, es decir, ¿cómo el peligro era eminente si el delincuente estaba con un cuchillo y estaba de espaldas corriéndose y yo le disparo? Eso no es ningún peligro eminente. Entonces usted va a tener serios problemas, serias complicaciones. Yo le aconsejaría al público más bien no utilizar el arma de fuego porque va a tener serios problemas con la ley. Y dos, el tema del entrenamiento, la capacitación, que un niño puede coger el arma y dispararse. Si vienen los amiguitos del colegio, mi papi tiene un arma de fuego escondida en el baúl. Ya se han presentado esos casos, ¿no? Ya hay muchas personas que han fallecido por eso. Claro. Entonces, yo creo que lo fundamental es que si alguien quiere mantenerse seguro, pues tiene material AC, es decir, todavía no está regulado en el país el tema del gas pimienta de envase. Si una dama se siente con miedo, o un caballero, podría acudir a un arma, a un arma no letal como es el gas pimienta, que lo que hace es 15 minutos dejarle, no ciego, pero llorando a la persona. Ya es una forma de protegerse. Y usted grita o marca el teléfono de emergencia de la policía, el 911, o el botón de pánico que tiene ya los UPCs. Bueno, a lo largo de este programa hemos visto de una u otra forma la facilidad que hay, sobre todo en los Estados Unidos, para poder adquirir un arma. Pero en el caso de Ecuador, ¿cuál es el trámite que se debe seguir? ¿Hay un mayor control a comparación de otros países, por ejemplo? Claro, en Estados Unidos es muy fácil, uno tiene la edad correspondiente y es como acercarse a un supermercado, es decir, usted ingresa y puede encontrar desde un revólver, un fusil automático, un lanzagranadas, etcétera. Le hacen el registro si usted tiene antecedentes, si no tiene antecedentes, usted puede comprar 2, 3, 4, 5 armas sin explicar por qué razón tiene. Se demoran unas pocas horas, o si tienen en ese instante le entregan el arma de fuego, no pide ningún requisito de capacitación. ¿Y cuáles son los resultados? Una sociedad norteamericana destruida, en el sentido de que los jóvenes de los colegios, algunos de ellos resentidos con sus profesores, con sus compañeros por el bullying, regresan con un fusil automático y matan a 20 personas. Claro. Y esto no ha ocurrido una vez, ha ocurrido ya 100 veces en Estados Unidos, en la época del presidente Obama y de Trump, y anteriormente con Bush. Pero esto se ha vuelto una dinámica que va en avance. Y muy sencillo, porque incluso visitar algunas tiendas, supermercados, por ejemplo, Walmart, en algunas tiendas ofrece armas ligeras a la venta, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, la Interpol nos señala en la página web que revisaba el día de hoy que están asociados 245.000 homicidios o asesinatos, perdón,
en el año a la tenencia de armas. Esto está alejado de los conflictos armados internacionales o internos. Es decir, es un negocio oscuro el tráfico de armas, además que se maneja según la Agencia de Naciones Unidas, que va entre 170 y 320 millones de dólares, pero la agencia española dice que esto es una subcifra. La venta al crimen organizado especialmente debe estar bordeando los 2.000 millones de dólares. Es decir, el Guacho o los carteles mexicanos no tienen que acudir a un portal de compras públicas ni a la Contraloría General del Estado, Claro, sino lo adquieren con facilidad. El fusil más rentable, el fusil mejor, que es una belleza de fusil, es el Kalashnikov, el que hubo antes, en la finalizada de la Segunda Guerra Mundial, que ahora se llama AK-47. Existen 100 millones de AK-47 en el mundo que están regados y que son fáciles. Un AK-47 en México puede costar posiblemente unos $100. Pero, ¿cuán fácil es poder portar un arma en nuestro país? Complicado, es complicado, es decir... o sea, aquí hay mucho más rigor al momento de comprar un arma a comparación de otros países. Es que en primer lugar no se vende aquí abiertamente las armas. Si usted compra un arma, primero tiene que ir al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Ellos tienen una división de armas, del Departamento de Manejo de Armas, le hacen una prueba psicológica. Si pruebas las pruebas psicológicas, la prueba de manejo, el registro IBIS, o sea, la arma tiene que ser registrada en el registro balístico computarizado. Después te va a la policía, le hacen la grabación de voz, las huellas dactilares, entonces el arma y su voz y todo está completamente registrado. Claro. Pero después de eso usted quiere decir, yo quiero tener el arma en mi casa, es más fácil sacarlo para tenerlo, pero yo quiero portar en mi vehículo, portar en el cinto. Es muy complicado, la policía no lo da, el Comando Conjunto no lo da, de las Fuerzas Armadas, y me parece correcto, porque si no nos volveríamos como en el oeste, es decir, cada cual sacaría su arma de fuego. Bueno, Ricardo, ya para terminar este espacio de entrevista, sí sería importante señalar cuál es la responsabilidad de las autoridades, de los estados, frente a esta realidad latente. Cada vez más ciudadanos en el mundo buscan armarse. ¿Qué es lo que deben hacer los estados, las autoridades? Las autoridades, como han hecho en el caso de Ecuador, es decir, tener una legislación clara. En el Ecuador no es fácil portar un arma a los civiles. Algo muy importante que se logró es que las armas del Estado, de la Policía Nacional, todas sus armas deberían estar registradas en el IBIS, el registro balístico computarizado. Es decir, toda arma tiene una huella dactilar. Entonces tú le llevas a tu arma de fuego, le disparas por primera vez y sale unas estrías que son irrepetibles como la huella dactilar. En Policía Nacional no debería existir un solo policía que no haya pasado este registro, y mi llamado a las Fuerzas Armadas y al señor Ministro de Defensa, Jarrín, de que todo militar que esté en frontera norte no puede ir a la frontera sin el registro balístico computarizado, porque van a disparar a personas como el Guacho, que son delincuentes enmarcados en la ley. Pero si yo tengo no daño colateral, sino un homicidio inintencional, yo necesito hacer una investigación. Claro que sí. Y si tengo 100 o 1000 armas que no están en el registro IBIS, eso es un problema gravísimo de derechos humanos. Muchas gracias. Agradecemos a Ricardo Camacho, experto en temas de seguridad, por ofrecernos sus puntos de vista sobre este tema. Vamos ahora a una pausa. Regresamos en breve con Global 3000, el segmento especial de la Dolce Vele. Sigan con nosotros en Enfoque Mundial. Saludos cordiales, soy Fabricio Ceballos, bienvenidos a una nueva entrega de Enfoque Mundial. Desde que finalizó la Segunda Guerra Mundial en el año de 1945, más de 26 millones de personas han muerto a causa del impacto de un arma ligera. Según la Organización de las Naciones Unidas, se considera armas ligeras a revólveres, pistolas, rifles y carabinas, rifles de asalto y ametralladoras de pequeño calibre, incluso lanzagranadas, cañones antiaéreos portátiles, cañones anticarros, lanzadores portátiles y misiles contra carros. A pesar de que todas estas armas mencionadas representan una parte mínima del gran universo de armas que existen, su bajo costo ha permitido que una significativa parte de la población tenga fácil acceso a ellas, usándolas no solo para la protección personal y diversión, sino que también para actividades delincuenciales, guerrilleras e incluso para sorpresivos ataques en centros educativos, como se han reportado varios casos durante los últimos años. Hoy en Enfoque Mundial analizaremos el negocio de las armas, los países que más venden y compran,
¿Cuánto dinero mueve la carrera armamentista que se registra en el mundo y las víctimas mortales que ha ocasionado su fácil acceso? Bienvenidos. Aproximadamente 90 millones de estadounidenses acumulan cerca de 270 millones de pistolas, escopetas y rifles de asalto. Las estadísticas afirman que el 47% de los hogares de ese país cuenta al menos con un arma y los números siguen creciendo. La llegada de Barack Obama al poder en el año 2008 marcó el inicio de un boom en la venta de armas de fuego. Según datos de la Agencia de Tabaco, Alcohol y Armas de Fuego de Estados Unidos, ATF, actualmente hay más de 50.000 comercios autorizados para la venta de pistolas, rifles e incluso ametralladoras en todo ese país, y la demanda de armas aumenta casi a diario. El FBI reconoce haber realizado 16,5 millones de revisiones de solicitud para la posesión de armas de fuego en el 2012, un récord histórico. Por citar ejemplos, las ventas del fabricante estadounidense Roger han crecido un 86% en los últimos años. A pesar de la crisis, ha vendido armas por valor de 118 millones de dólares. Su rival, Smith & Wesson, se ha visto obligado a ampliar su plantilla para poder abastecer la creciente demanda. Estados Unidos no puede prescindir, crea empleo y genera unos beneficios de 31.000 millones de dólares. Las exportaciones de pistolas alcanzaron el año pasado 8.500 millones de dólares, más del doble que en el año 2006. El volumen de negocios de los fabricantes de armas cortas no ha parado de crecer en los últimos años desde 2010. La industria ha creado 26.000 puestos de trabajo directos en los últimos 2 años, a pesar de la crisis, con un salario medio por encima de los 44.000 dólares. El impacto del mercado de las pistolas en la economía estadounidense es enorme. Solo en el año 2012 superó los 31.000 millones de dólares, según los datos del último informe publicado por la Fundación Nacional de Deportes de Tiro de Estados Unidos, NSSF, que agrupa a los principales mayoristas y minoristas del sector. En Estados Unidos es un derecho establecido en la Constitución hace más de 200 años que sus ciudadanos puedan estar armados, y son los sectores conservadores los mayores defensores de este derecho. De hecho, la Asociación Nacional del Rifle, NRA, fundada en 1871, es una de sus más férreas defensoras. De acuerdo a la cadena informativa NBC, la Asociación del Rifle otorgó más de 21 millones de dólares a la campaña electoral del actual presidente Donald Trump, por lo que es difícil pensar en una eventual eliminación de esa disposición constitucional. Pero ¿cómo se puede comprar un arma en Estados Unidos? El trámite es relativamente fácil. Primero se debe acudir a un distribuidor autorizado. El siguiente paso es presentar una identificación oficial. El tercer paso es presentar una verificación de antecedentes federales. Como cuarto paso está llenar un formulario en el que, entre otros, se pide información sobre el estado de salud del comprador y el estado de inmigración. Y como quinto y último paso está el pago 3 días después en caso de que apruebe el trámite el Sistema Nacional Instantáneo de Antecedentes Penales. Y al contrario de lo que se pudiera pensar, el drama desatado por los asesinatos múltiples en Estados Unidos no frena el deseo de los ciudadanos de adquirir un arma. En Aurora, estado de Colorado, escenario de la matanza en el estreno de la película Batman, que dejó 12 muertos y decenas de heridos en el año 2012, las ventas de pistolas subieron en los 3 siguientes días al incidente, en un 43% según datos oficiales. Después de que un hombre armado con una pistola Glock matara a 3 personas en un centro comercial de Arizona en el año 2011, las ventas de esa arma aumentaron en el estado en un 60%, en un solo día con respecto al mismo día del año anterior. Lo mismo ocurrió en Ohio con un aumento del 65%, en California con el 16% o Nueva York con 33%. De inmediato veamos un breve recuento de los principales ataques producidos en los últimos años por personas que han tenido fácil acceso a adquirir armas.
Estados Unidos ha sufrido numerosos tiroteos en los últimos 30 años, siendo los tiroteos en escuelas los más frecuentes y los más comunes. En una localidad de poco más de 20,000 habitantes, el miércoles 15 de febrero, el joven Nicolás Cruz, de 19 años, abrió fuego en su antiguo instituto, el Stoneman Douglas, disparando contra los estudiantes y provocando una masacre en la que murieron 17 personas y otras 15 resultaron heridas. Cruz utilizó un rifle AR-15 semiautomático. 58 muertos y cientos de heridos dejó el ataque de Steven Paddock, un jubilado de 64 años, quien disparó desde la habitación de su hotel al público que asistía a un concierto de música country en Las Vegas. Nadie sabe aún por qué lo hizo. En Orlando, la matanza de la discoteca Pulse fue el golpe a la comunidad gay. El 12 de junio de 2016, un joven de 29 años llamado Omar Meiten abrió fuego con un rifle de asalto y acabó con la vida de casi medio centenar de personas e hirió a otras 53. El 2 de diciembre de 2015, Syed Farrokh, de 28 años, y su esposa de 27, de origen pakistaní, mataron a 14 personas en un centro de servicio social para discapacitados. El Estado Islámico dijo que los asesinos eran seguidores suyos. Es una de las matanzas grabadas en la memoria de los estadounidenses porque la mayor parte de las víctimas eran niños. Ocurrió poco antes de Navidad, el 14 de diciembre de 2012. Un joven entró en la escuela de primaria Sandy Hook y disparó 154 balas. Acabó con la vida de 20 niños y 6 adultos. En lo que va del 2018 se registran 18 tiroteos en escuelas estadounidenses. Esto equivale a una media de un tiroteo cada 60 horas, más del doble que en cualquiera de los 3 años anteriores en el mismo periodo. Estados Unidos tiene la tasa más alta de asesinatos cometidos con arma de fuego personales entre los países desarrollados. Además, es la nación con más armas de fuego en manos de civiles a nivel mundial. Se estima que cada año se destinan más de 1,5 billones de dólares en gastos militares en todo el mundo. Según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, SIPRI por su sigla en inglés, por primera vez en 5 años, las ventas de las 100 principales compañías de armas del mundo se incrementaron. Se totalizaron 374.800 millones de dólares en 2016, es decir, más de 1.000 millones de dólares al día, lo que representa un aumento de 1,9% con respecto al año anterior. Las principales fabricantes venden ahora 38% más que en el año 2002, cuando la organización comenzó a divulgar estos datos. Ello en medio del 5º año más mortífero desde el fin de la Guerra Fría. Hay que agregar a estas cifras que muchos países industrializados tienen una industria nacional de armas para abastecer a sus propias fuerzas militares. El comercio ilegal de armas pequeñas es frecuente en muchos países y regiones donde existen problemas políticos. La guerra, además de ser una actividad esencialmente destructiva, es un muy lucrativo negocio que mueve la economía de varias naciones alrededor del mundo. Según el mismo Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, los 10 principales productores de armamento en el mundo son los siguientes. El primer lugar lo ocupan los Estados Unidos con el 33% del total de exportaciones de armas. El segundo puesto está Rusia con el 25%. En tercer puesto está China con el 5,9%. Francia en el cuarto lugar con el 5,6% de las exportaciones. Alemania le sigue con el 4,7%. El Reino Unido en sexta posición con 4,5%. En el séptimo puesto, España con el 3,5%. En octavo lugar está Italia con el 2,7%. En noveno lugar, Ucrania con el 2,6%. En décimo lugar, Holanda con el 2% de las exportaciones mundiales de armas. Veamos ahora los 10 países que más armas compran en el mundo. En la lista se destacan asiáticos y árabes, y a la cabeza está India con el 14% del total de compras, Arabia Saudita con el 7%, China con el 4,7%, Emiratos Árabes Unidos con el 4,6%, Australia con el 3,6%, Turquía con el 3,4%,
Pakistán con el 3,3% del total de importaciones de armas. Vietnam y Estados Unidos con el 2,9% de compras. Y en 10º lugar se encuentra Corea del Sur con el 2,6% del total de las importaciones de armas en el mundo. Sin duda las armas están presentes en el día a día de los conflictos mundiales. Las rivalidades entre las grandes potencias, las guerras civiles como las de Siria y Yemen han fomentado que esta industria tenga un despunte. Según Peter Wisman, del Instituto Internacional de Investigaciones para la Paz de Estocolmo, SIPRI, la industria de las armas mueve 100.000 millones de dólares al año. Según las cifras de SIPRI, las ventas de armas en el mundo entre 2013 y 2017 fueron 10% mayores que entre 2008 y 2012. Este instituto calcula que Estados Unidos capta el 34% de las ventas mundiales de armas. El total de ventas de armas de Estados Unidos es 58% mayor a lo que vende Rusia, el segundo exportador mundial de armamento. Sin embargo, este negocio también tiene un componente ilegal que genera gran cantidad de dinero. Según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, se mueve entre 170 y 320 millones de dólares anuales en el mundo. Luego del tráfico de drogas, el de armas es el segundo negocio ilegal más lucrativo y sus consecuencias también son devastadoras. Se estima que cada año mueren más de 500.000 de personas en el mundo por la violencia derivada del armamento ilegal. Grupos paramilitares, guerrilleros, insurgentes, piratas y hasta gobiernos dictatoriales compran y venden armamento ilegal. Entre los principales tipos de armas de este mercado negro están pistolas, ametralladoras, fusiles, cohetes, lanzagranadas, cabezas de mortero y granadas de mano. Existen dos tipos de piezas que articulan el negocio del tráfico de armas. Por un lado, los corredores de armas, que son quienes se encargan de hacer los acercamientos entre vendedores y compradores y financistas para cerrar los negocios. Y por otro lado, los transportistas, que se encargan de ver vehículos, rutas y personal necesario para trasladar las armas luego de cerrado el negocio. A pesar de que en el mundo existen grandes problemas de pobreza, inequidad y enfermedades que requieren investigación para ser combatidas, estos temas han tenido menos importancia para ciertas naciones que han privilegiado destinar grandes sumas de dinero al tema armamentista. La inversión en equipamiento militar sobrepasa cifras inimaginables. El mismo presidente Donald Trump, al asumir su cargo, se planteó reforzar la capacidad militar de Estados Unidos. Y el presidente ruso Vladimir Putin se ha fijado como meta modernizar su ejército y renovar su arsenal militar en 10 años. El ranking de fuerzas militares del Global Firepower, presentado en el año 2017, revela cuáles son los ejércitos más poderosos a nivel mundial. A partir de la evaluación de 50 parámetros, entre los que se destaca el número de soldados, la cantidad y diversidad de armas, el presupuesto anual que reciben, incluso la ubicación de los países y los recursos naturales que juegan a favor de los estados, los 5 ejércitos más poderosos son los siguientes. Estados Unidos, que posee 2.363.675 soldados, 13.762 aviones, 5.884 tanques de combate y 19 portaaviones. Su presupuesto se estima en 587.000 millones de dólares. El segundo lugar lo ocupa Rusia, con 3.371.027 soldados enlistados. Sin embargo, su presupuesto es menor, 44.600 millones de dólares, al igual que su equipamiento técnico militar. China se encuentra en tercer lugar. Sus filas lo integran 3.712.500 efectivos, 2.955 aeronaves y 6.457 tanques de guerra. Cuenta con un presupuesto de defensa de 161.700 millones de dólares. La India es el país con más personal militar en el mundo, con 4.207.250 soldados. Posee 2.102 aviones, de los cuales 676 son de combate y 4.426 tanques de guerra. Su presupuesto de defensa asciende a 51.000 millones de dólares. En quinto lugar,
se encuentran los franceses, que se considera un ejército muy poderoso a pesar de tener apenas 387.635 miembros. Sin embargo, cuenta con 118 barcos, de los cuales 4 son portaaviones. Su presupuesto se estima en 35.000 millones de dólares. Pero para poder dimensionar la magnitud de las cifras que se destinan o que destinan estos países en defensa, la comparamos con el presupuesto general de todo el Estado ecuatoriano, que llega a 34.853 millones de dólares. Sin duda, la inversión en armas es inmensamente mayor que los presupuestos totales de países en vías de desarrollo como el nuestro. Pero la inversión en temas armamentísticos no es nuevo, y a través de la historia podemos ver que las competencias por la hegemonía mundial muchas veces se ha basado en el poderío militar. Una de las características de la Guerra Fría fue el fortalecimiento de la carrera de armamentos. Cada una de las dos principales potencias se preocuparon por acrecentar sus arsenales bélicos y especialmente los nucleares. La historia de las competencias armamentísticas en el mundo se basa en las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea y luego Rusia. Pero esta carrera no se refiere solo al armamento nuclear. También se vincula a la producción de otras armas, desde las más importantes hasta las armas ligeras. Y hoy en día son utilizadas por civiles quienes las adquieren fácilmente. Al principio de la Guerra Fría, solo Estados Unidos disponía de estas armas, lo que aumentaba significativamente su poder bélico. Por ello, la Unión Soviética inició su propio programa de investigaciones para producir también tales bombas. Hoy en día, el Club de Naciones con importante arsenal armamentístico lo conforman 8 países: Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Reino Unido, India, Pakistán e Israel. Y el nuevo miembro es Corea del Norte. Se señala que el costo de la carrera armamentista mundial alcanzaría el mayor registro de la historia, aproximándose a los 5,1 billones de dólares, lo que significaría un importante aumento próximo al 50% en los últimos años. La nueva escalada armamentista secuestra recursos económicos muy cuantiosos, que bien los gobiernos podrían canalizar esos recursos en bienestar social. Regresamos en breve con más información sobre el negocio de las armas en el mundo. Siga con nosotros.